Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Perfecto, buenas perfecto. tardes. Sí, todo bien. Entonces vamos a Buenas empezar la tardes. conversación del día de hoy. Buenas Tardes. Maestro. Buenas tardes. Estoy en Ecuador, en esta clase también, en donde tuvimos elecciones el día domingo que resultaron muy ajustadas. Noboa había ganado la presidencia la vez anterior por 51 a 49 y ahora terminaron ganó Luisa González de la Revolución Ciudadana. Y ahora terminaron 45 a Otra vez, otra 44 la vez. primera vuelta, muy ajustados. La segunda vuelta será dentro de 2 semanas. Y bueno, siempre estoy activo en elecciones en uno o en otro país. Y cada proceso electoral concreto me sirve para aprender. Siempre hay que aprender. Quien cree que ya no tiene nada que aprender debe jubilarse. Siempre aprendo y este proceso ha sido muy complejo, muy interesante. Se aprende mucho y se sufre mucho. Pero bueno, estamos ahora en este proceso electoral. Eh, Empecemos diciendo esta segunda conversación, algunas cosas sobre cómo conocemos la realidad, porque desde que... A ver, ¿dónde está esto? Porque suponemos siempre que la forma en que comprendemos la política siempre fue así. Y la verdad es que tenemos en nuestra cabeza un esquema que es hijo de la Revolución Industrial, hijo de la Revolución Francesa, en que nació la democracia, en que se privilegian las palabras, se privilegian los textos, se privilegian los programas. Pero en realidad somos seres vivos que tenemos un cerebro que se formó con mucha antelación. Y la verdad es que seguimos percibiendo el mundo, la vida y por tanto también la política con formas de conectarnos con la realidad semejantes a los que tuvieron otros animales. Y bueno, la política se explica a veces más por pulsiones propias de este tipo de mamífero que somos. Somos un ser humano, un Homo sapiens, que por las teorías políticas. Como sabemos, hace 4.000 millones de años apareció la vida en la Tierra y hace 320 millones de años, 320.000 millones de años, eh, aparecieron estos sinápsidos que fueron los primeros antecedentes de los mamíferos. Estos ya tenían un cerebro para sobrevivir. No era un cerebro para analizar, no era un cerebro para explicarse cómo era la realidad. Eran unos pequeños animalitos intermedios entre el reptil y el mamífero, fueron los primeros mamíferos, que usaban su cerebro para sobrevivir, para evitar que otros les coman y para poder comer a otros, sobre todo para evitar que les aplasten, porque eran muy pequeñitos. Recién hace 65.000 millones de años, ay, está, 65 millones de años, cayó un asteroide que mató a los dinosaurios y los animalitos más pequeños, los mamíferos, pudieron hacerse un espacio en el mundo. El Homo sapiens, que es el tipo de animal que somos nosotros, tiene entre 250 y 300.000 años en la Tierra. Su cerebro es la evolución del cerebro del sinápsido. También nuestros antecedentes lo que hacían es intentar sobrevivir. Tenían reacciones muy rápidas. Si un Homo sapiens hace 200.000 años, cuando percibía los movimientos extraños que se daban en la maleza, se detenía a reflexionar y a explicarse qué es la maleza y qué es lo que pasa, lo mataban.
re- desarrollamos un cerebro que recoge información a enorme velocidad. Se han comprobado al menos 10 vías inmediatamente. Entonces, estos Homo sapiens, antecesores nuestros, en cuanto veían ciertos movimientos de la maleza, salían disparados porque suponían que un león o otro depredador peligroso estaba por ahí y le podían comer. Así funcionábamos hace 30.000 años, 50.000 años, 10.000 años. Y curiosamente, nos olvidamos a veces los consultores políticos de que seguimos funcionando así. Tenemos ese mismo cerebro que recoge información por muchas vías. Eh, Normalmente estamos sumergidos en un enjambre de sonidos, de imágenes, de situaciones y no leemos ni oímos palabras. Eso es algo muy referencial, el tema de las palabras. Eh, pero así como los antiguos humanos veían un movimiento en la selva y huían porque sentían que había peligro, los electores ven al candidato, no le oyen, le ven, no le leen, le ven y cuando le ven perciben peligro o persiguen confianza, sienten confianza hacia él o dicen, este tipo es peligroso, este tipo no me conviene. Esas percepciones son más importantes que la lectura de la ideología, la lectura de un programa. Vemos todo. Yo, por distintas razones, he pasado una vida nómade, he viajado por medio mundo y a veces en países lejanos de Asia o de África, llego por primera vez a un barrio que nunca conocí y siento que es peligroso. ¿Por qué? No sabría decirlo. Son estos procesos que están en el fondo de mi cerebro los que me dicen peligro, ten cuidado. Y por eso tomo recaudos. Normalmente es cierto, a los electores el lenguaje corporal, el movimiento de la cara del candidato, el movimiento de los ojos del candidato, le dicen que es mentiroso, que es peligroso, que le puede hacer daño. Y cuando ocurre eso, reaccionan negativamente y es muy difícil conseguir su voto. Somos simios que acumulamos mucha información. En la tercera revolución industrial creamos una máquina que también acumula mucha información, más que la nuestra. Procesamos información. Esta máquina, la computadora que creamos, también procesa información. Nosotros con eso procesamos, memorizamos y producimos una comunicación sofisticada. Actualmente, con la inteligencia artificial y la robótica, hay máquinas que están haciendo lo mismo que nosotros. ¿A qué voy a todo esto? A que hay cosas que están en el fondo del cerebro que explican la política mejor que las encuestas o que otros elementos ideológicos. Son pulsiones primarias que no se combaten con palabras. Están además en otros seres parecidos a nosotros. En eso, al final les voy a mandar una notita con 2 o 3 libros que aconsejo para esta charla, para quienes quieran profundizar. Pero entre ellos está este libro, El bonobo y los 10 mandamientos. El bonobo es un chimpancé, el más parecido a nosotros. El chimpancé es el simio más parecido a los Homo sapiens. Y el bonobo es el chimpancé más parecido. Compartimos con él el 96% del ADN. Solo tenemos de diferencia un 4% del ADN. Hay un autor neerlandés, holandés, que ha hecho un libro maravilloso que se llama El bonobo y los 10 mandamientos. Se pasó 30 años estudiando a los bonobos, se hizo amigo de muchos de ellos y encontró con que los bonobos tienen en su mente, en el fondo de su cerebro, los 10 mandamientos de los monoteístas, que son muy parecidos a los mandamientos de los taoístas,
de los budistas, de los confucianistas. Es una misma ética que tienen. Tienen actitudes que son enormemente humanas. Está claro con el estudio este del bonobo que nuestra ética no fue fruto de un pacto social, sino que viene inmersa en nuestra mente. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Se están haciendo cantidades de estudios sobre estos temas por la posibilidad de enviar seres humanos a otros planetas. Y se estudian los comportamientos de los seres humanos y de muchos animales para ver cuál es su raíz. Veamos qué pasa con estos monitos que tienen un sentido de la justicia que no está entrenado, sino que es instintivo. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Estos monitos tienen un sentido de la justicia. El monito que está a la izquierda considera injusto que a él le den pepino y a la monita le den uva, y por eso le tira el pepino a la cuidadora. Estos sentimientos de justicia, de competencia y demás están ya en los monos y no son fruto, como algunos dirían, del capitalismo. No, están en el fondo de nuestro cerebro. ¿Qué utilidad tiene esto? Ya como consultor político tiene una utilidad muy grande porque simplemente hay cosas que uno sabe por estos estudios que ponen histéricos a nuestros primos, los micos, los monos, los bonobos, y que nos ponen a todos, llegan al lado derecho de nuestro cerebro, llegan a nuestras emociones, nos conmueven. Los bonobos, cuando un bonobito se vuelve viejo en la selva o en el zoológico, le cuidan todos. Se enojan mucho si un bonobo más joven le agrede. Esto yo lo discutí con algún presidente de la República que iba a tomar medidas que afectaban a los jubilados. Les dije, no hay cómo hacer eso. En el fondo del cerebro tenemos algo que nos hace solidarios con los de tercera edad, y yo me he metido en más de un lío en la calle porque he visto que un hombre joven está agrediendo a uno de mayor edad, porque instintivamente tendemos a ayudarle al mayor, no al joven. Instintivamente tendemos a ayudar al niño, no al adulto. Estas son actitudes propias de los bonobos que están descritas en este libro, y muchos estudios existen ahora, sobre todo de la Fundación Max Planck, sobre estos monos. Este video que les enseñé es de la Fundación Max Planck, que nos dice, hay actitudes que compartimos con muchos otros animales que son profundas, y esas actitudes no pueden deshacerse ni refutarse con argumentos. ¿Cómo conocemos la realidad? Yo tengo una deformación porque mi
disciplina básica en la que me formé inicialmente es la filosofía escolástica. Intento ser siempre lógico, todo trato de traducirlo a silogismos, pero sigo siendo humano y la lógica es parte de mi trabajo y es mi herramienta cuando trabajo como intelectual. Pero soy un ser humano como los otros, no solamente actúo con lógica. Sentimos y nos comunicamos. Somos seres que ante todo sentimos. Yo creo que las actitudes del presidente Trump en esta época en contra de los hispanos, de los latinos, las deportaciones, van a provocar una ola brutal de anti-norteamericanismo en América Latina. ¿Por qué? Pueden explicarnos jurídicamente que lo que pasa es que entraron ilegalmente y por eso, según el artículo, tantos deberían salir. Pero cuando yo veo latinos esposados en aviones deportados, me enojo con el que está haciendo eso. Por la misma actitud que se enojaba el monito con los pepinos. No es un tema lógico. Uno se identifica, yo me siento hispanoamericano, me identifico con otro hispanoamericano en problemas y me meto en problemas. Alguna vez en Suecia casi termino en la cárcel porque me pareció que unos policías estaban atropellando a un tipo que me pareció que era latino y había sido peruano y me metí a discutir y a defenderle. ¿Por qué? Porque era latino y yo soy latino y los policías eran suecos y hay identidades que nos hacen sentir. Cuando un candidato, un político, da un discurso, se presenta en televisión, aquello que dice es solamente un quinto de lo que comunica. Esto lo empleamos mucho cuando hemos preparado a candidatos para debates, por ejemplo. Siempre decimos, mira, lo que vos digas es poco importante, es un 20% a lo mucho, normalmente 12% de lo que vas a comunicar. ¿Cómo se dice? Son cuatro quintos. El 80% o más son cuatro quintos. Vamos a ver inmediatamente los porcentajes más claros. Pero lo que importa es el cómo se comunica más que el qué se comunica. Milei en Argentina tuvo un enorme éxito porque decía las cosas de una manera rara. Era raro. Las cosas que decía parecían raras. Y entonces podía ser la bandera del cambio. No importaba mucho si es que el elector estaba de acuerdo o no con que se vendan órganos o con que se baje el déficit fiscal. No, porque ni se entiende mucho ni importa. Pero lo dice de tal manera, agitándose, moviéndose con sus pelos desordenados, que es la forma en que actualmente las últimas técnicas dicen que hay que hacer para comunicarse bien. Hay que tratar de que los electores sientan los significados, no que los entiendan. Todos estos electores como candidatos como Trump, lo que han hecho es eso, comunicar de tal manera que uno les ve, se identifica, se divierte, se ríe, tiene miedo, todos sentimientos. No importa si se entiende mucho lo que dice. El haber estado en McDonald's friendo papas, el haber llegado en un camión de basura a la concentración republicana, fue lo interesante, porque lo hizo de tal manera, quiso sentir que él era un candidato interesante. Ahora, eh, ¿cómo conocemos? En una campaña electoral necesitamos que la gente se mueva. Y se mueve manejado más por el lado derecho por el hemisferio derecho del cerebro propiamente dicho, que está cargado de elementos emocionales. Cuando el elector entiende algo, no necesariamente actúa, no necesariamente vota, porque eso está en el hemisferio izquierdo del cerebro. Usted puede comprenderle a un candidato, entender sus propuestas, y si le cae mal, no vota. En cambio, si le cae bien, vota por él. Aunque no entienda mucho lo que dice, pero qué simpático si uno ve la campaña que hizo
el presidente Zelensky cuando fue candidato. Esta campaña es genial, uno termina amando a ese tipo, dice, qué tipo tan simpático, tan agradable. Era un tipo adorable. Los seres humanos no conversan sobre lo que creen, sobre lo que piensan, conversan sobre lo que creen y lo que sienten, sobre sus mitos y sus sentimientos. Es difícil que cuando los profesores de la facultad se reúnen en el café se dediquen a demostrarse cosas unos a otros. No, murmuran sobre la vida privada de los colegas, que si la profesora tal le guiñó el ojo a tal profesor, si es que un dios u otro está asomando, sobre si es que hay cosas que traen buena suerte o mala suerte y demás. Pero no se conversa normalmente sobre lo que se piensa. No se usan silogismos, se usan chistes. Así es como nos comunicamos normalmente los seres humanos. Y nos decidimos viendo. No nos decidimos, usted no decide casarse con su pareja porque hace un análisis exhaustivo de quién es, busca su ADN, ve compatibilidades y razonando encuentra que esa es su pareja. Decide porque le ve, tiene todas esas comunicaciones propias de los sinápsidos que por 10 días le dicen que esa persona es una maravilla y se casa. Pero no es un proceso lógico racional. Pasa algo semejante con la política. Cuando sentimos que debemos votar por alguien, lo hacemos, pero debemos sentirlo. Y cuando queremos votar por alguien, no nos pueden convencer con argumentos racionales, sino con otras sensaciones. La política la política democrática es un invento muy reciente. Como decía, nuestra especie lleva 250.000 a 300.000 años en la Tierra y la democracia es algo que asomó hace muy poco. Su origen técnico está en la imprenta, que aparece en 1448. Hubo 2 siglos en que la imprenta estuvo controlada totalmente por los religiosos. No se podía imprimir nada que no tenga su aprobación. Y fue recién cuando se acercaba el tiempo de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, que se imprimieron textos subversivos que defendían la democracia, asomaron periódicos pequeñitos que daban noticias, que difundían programas, que difundían ideologías, formas de pensar de distinto tipo sobre la política. Habermas dice que la democracia realmente nace en los cafetines, porque en la sociedad del siglo XVIII todavía estaba prohibido hablar de muchos temas. Todavía estaba prohibido para reunirse, para intercambiar ideas. Y algunos tipos inventaron estos cafetines en los cuales usted podía ir, comprar un café, que es algo que esa costumbre quedó en Francia, y tomando un café, hablar sobre cualquier cosa. Los cafetines eran el sitio de la libertad total. Se podía hablar de Dios o del diablo, de costumbres o de lo que fuera. Ahí es donde nace la democracia, nacen los libelos, nace la discusión. Nace así una democracia que es de hombres, es de elitista, es de gente educada, es de propietarios. Y es de palabras, es de periódicos. Esa fue la democracia original. Recién en los albores del siglo XX aparecen 2 elementos que rompen el nido. Por un lado, el teléfono, que hace que la gente pueda comunicarse entre sí libremente, y esta fue una novedad. Yo escribí, en una etapa me dediqué a escribir historia, y escribí bastante sobre esa época de América Latina. En esa época, el teléfono fue visto como algo peligroso y que debía ser controlado por el macho alfa. Era el padre de familia el que respondía el teléfono. ¿Aló? Sí. ¿Quién es? José. Quiero hablar con su hija. ¿Y usted, José, quién es?
¿Y por qué quiere hablar? ¿Y de qué quiere hablar? Si el padre lo aprobaba, la hija podía hablar con José. En muchos casos, en toda América Latina, los padres de familia, cuando se iban de la casa, se llevaban el enchufe del teléfono para que su familia no pueda hablar con extraños. Imaginemos cuán subvertida está la sociedad actual en la que todos tenemos un teléfono para hablar con quien nos dé la gana, a la hora que nos dé la gana y de lo que nos dé la gana. Pero esta fue la aparición del teléfono al borde del siglo XX. Apareció la radio que amplió la democracia. Hasta ese entonces, cuando la gente votaba antes de la radio por un candidato o por otro, nunca le oía. Verle imposible. No lo conocía. Les llegaban panfletos que el aparato del partido repartía en el país y con eso se votaba, más influido por los líderes locales que hacían campaña por ese señor que estaba en México, en Buenos Aires o en la capital. Con la radio se produjo un milagro. La gente de pronto pudo escuchar la voz de los líderes. Y esto fue algo descomunal. Brasil se consolidó como un país con la radio, porque hasta que apareció la radio era un conjunto de países en los que se hablaba más bien portugués, en el sur más bien alemán, que tenía poca unidad nacional. Pero la radio comunicó a los líderes de todo tipo con las masas. Y la radio trajo también la música, que fue el otro elemento de la unidad nacional. La radio es Hitler, es Perón y Gardel, en el caso argentino. Getúlio Vargas, en Brasil, con el samba y el carnaval. Velasco Ibarra y JJ, etc. Son los grandes líderes de la música los que unifican los países y aparecen este tipo de dirigentes cuya fuerza era la palabra. Nuestra revolución ecuatoriana es una revolución evidentemente original. Nuestra revolución no amenaza a atropellar a nadie. Yo creo que la trigo ha logrado en el Perú un intento que fue mi sueño de luchar. Este es el gran líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que fundó el APA. Fuéramos un país piloto en la América Latina. Un país piloto en el esfuerzo de una democracia nueva, en el empeño de una reivindicación histórica sana. Y que aquí en este Perú, donde la justicia social fue una verdad, antes que lo fuera en cualquier país de hacia Europa. Los líderes de entonces eran oradores, gente que podía hablar de manera impactante y transmitir con su voz, con su tono de voz, un mensaje que era eso, un mensaje de palabras. En los 50 se inicia la televisión, se empieza a difundir la televisión. Inicialmente la gente no supo lo que después habría, y vamos a ver ahora qué es lo que pasó, y simplemente utilizó la televisión para difundir dibujitos como este. Este es el primer spot de televisión que se proyectó en la historia de la política, un spot de la campaña del presidente Eisenhower, que todavía no habían descubierto que lo importante de la televisión es la imagen que expresa más que las palabras. Lo usaron más bien para difundir dibujitos, que en el fondo era utilizar la televisión para difundir también palabras. I'm for president, I'm for president, I'm for president, I'm for president, you like it. For president. We don't want John or Harry like me. John right. You like me. You like me. Fue poco después,
que la imagen reemplazó a las palabras. La imagen de seres humanos, la imagen del candidato, que cuando avanza la consultoría política, el análisis de la política práctica, se convierte en el eje de todos nuestros estudios. La imagen termina inundando todo, incluso en la música. Pasamos de Gardel a Madonna. Yo he hecho viaje expreso a Nueva York para ver un concierto de Madonna. Dije bien, para ver un concierto de Madonna. Porque son tan espectaculares, hay tantos efectos, tantas imágenes, que en el fondo tampoco importaría mucho si no canta Madonna. Es la sociedad actual en la que importa la imagen. Esto tuvo un punto de quiebre en 1960. En 1960 fue candidato John F. Kennedy en Estados Unidos frente a Nixon y por primera vez en la historia el debate entre dos candidatos presidenciales se televisó, se vio. El debate este de Nixon con Kennedy representa un cambio total por varias cosas. La una, porque por primera vez la gente vio a los candidatos masivamente y porque estaban dirigiendo la campaña de Kennedy, Joe Napolitan, el fundador de la consultoría política, el gran maestro de nuestra profesión, y era el que producía, el productor de medios, era Tony Schwartz, un experto en radio maravilloso. Tony tuvo un problema y se quedó sin vista durante algunos años cuando fue adolescente, hiperdesarrolló el sentido del oído y decía que no importa lo que ves, importa lo que escuchas. Y cuando se produce este debate, terminado el debate, el maestro Napolitan hizo una encuesta entre quienes vieron el debate. Tony Schwartz hace una encuesta entre quienes escucharon el debate y el resultado fue en ambos casos 70-30 para invertido. Los que vieron el debate pensaron sintieron que Kennedy era muchísimo mejor que Nixon. Los que lo oyeron sin ver las imágenes sintieron que Nixon era muchísimo mejor que Kennedy. Y vamos a ver un pedacito del debate para que apreciemos qué es lo que ocurre. Y apreciemos este concepto central de que es la imagen la que comunica más que las palabras. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliates. Fíjense ustedes, es la primera vez que televisamos un debate en la historia. Fíjense cómo está Kennedy, la facha que tiene Kennedy, esa elegancia, esa tranquilidad. Y Nixon, con su lenguaje corporal, lo que está comunicando es desconcierto. Está desarreglado, está sin dirección. Stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. According to rules set by the candidates themselves, each man shall make an opening statement of approximately 8 minutes duration and a closing statement of approximately 3 minutes duration. In between, the candidates will answer or comment upon answers to questions put by a panel of correspondents. In this, the first discussion in a series of 4 joint appearances, the President. Well, the Vice President and I came to the Congress together in 1946. We both served in the Labor Committee. I've been there now for 14 years, the same period of time as he has. So that our experience in government is comparable. Secondly, I think the question is, what are the programs that we advocate? What is the party record that we lead? I come out of the Democratic Party, which... Este debate dio origen a una polémica que duraría algunas décadas acerca de qué hacer en la campaña. ¿Es más importante que me vean bien o es más importante lo que digo?
Nosotros, con Santiago y con nuestro equipo, hemos participado en elecciones en muchos países. En México los debates son obligatorios y necesariamente existen. Los mexicanos tienen una forma más tradicional de ver la vida y son debates muy serios, muy empaquetados, en que cada candidato está en su atril, no puede moverse, no puede hacer nada que sea contrario a las reglas del debate. En Argentina también se hacen debates todo el tiempo, en Ecuador se hacen debates todo el tiempo. En Brasil el debate es del momento de la campaña. Cuando hicimos la campaña de Marina Silva en el 2010, nuestro contrato original fue: tienen éxito si llegamos al debate, porque en Brasil a usted le invitan al debate si es un candidato que según las encuestas está cerca del 10%, o al menos con 10%. Si tiene menos y en todas las encuestas usted aparece con 3, no le invitan al debate, está eliminado. Y cuando nosotros entramos a la campaña de Marina en 2009, ella estaba con 3% y parecía difícil subir. La idea fue: ustedes ayúdennos con sus técnicas para que Marina llegue a cerca del 10% y pueda participar en los debates, y entonces sí se convierta en una candidata seria. Y eso fue lo que hicimos. Marina fue una candidata maravillosa y llegamos al 20% en esas elecciones. Pero ¿cuál es nuestro consejo siempre a los candidatos cuando van a debatir? Te van a ver, no te van a oír. Muchos candidatos como López Obrador para el debate se preparan minuciosamente. Andrés es muy dedicado, estudia, memoriza todas las cifras económicas posibles, elabora una serie de discursos complejos para poder refutarle al otro, etc. En varias conversaciones que tuvimos con él, dijimos: Andrés, eso es interesante para un 2% de los que van a ver el debate. Todos los demás te van a ver. Más que dedicarte mucho a estudiar temas, si tienes una presentación normal está bien, pero no vayas con ojeras, no vayas con ojos cansados, no vayas con una actitud de alguien que está ansioso. Pasa el día anterior tranquilamente con tu familia, distendido, juega un juego que te guste, de naipes o de cualquier otra cosa, y anda fresco al debate, porque una persona como el que estamos viendo en pantalla ahorita, Kennedy, le gana a una persona como Nixon simplemente porque se les ve distintos. Fíjense cómo este señor, no porque sea guapo, es por sus actitudes, es su lenguaje corporal, sus ojos, su tranquilidad, le gana a este otro señor que ha servido para los estudios académicos muchísimo. Nixon tenía además una barba que le crecía muy rápido. Él está hecho la barba, pero le crecía muy rápido y por eso hay este tono oscuro en toda su mejilla. Tenía una capacidad de sudar enorme. Entonces está ligeramente sudoroso por los reflectores. Su mirada es una mirada que siempre decía: estoy mintiendo. La mirada de Nixon sirvió para lo que en mi profesión se llamó después la mirada mentirosa. Tenía además el defecto de que cuando quería ver algo a la derecha, volvía sus ojos sin volver la cara a la derecha. Cuando quería ver algo a la izquierda, volvía los ojos sin volver la cara a la izquierda. Eso se llama técnicamente mirada mentirosa. Estos defectos son los que le impidieron su carrera política a Nixon. Pero esto se estudió después, porque en ese momento no se tenía ninguna idea de la fuerza del imán. Pero es más importante darse cuenta de eso. Y, por ejemplo, nunca mover los ojos sin la cara, si usted quiere ver a un lado, mueva la cara y vea. Si quiere ver de frente, a frente. Si quiere al otro lado, muévase. Pero no los ojos. Son cosas que con años se fueron detectando como fundamentales para poder ganar una elección, porque había llegado la época de la política de la imagen.
Tony Schwartz al principio tuvo una gran polémica con Napolitan. Está el libro de Napolitan, Cómo ganar las elecciones, el libro de Tony Schwartz, El acorde comprensivo, Media the Second God, en que polemizaron sobre esto. Napolitan diciendo siempre lo que importa son las imágenes, Schwartz diciendo siempre lo que importa son los sonidos. Hasta que Schwartz se dio y dijo, sí, tienes razón, Napolitan, son las imágenes. Y produjo el que ha sido visto durante años como el spot de política más perfecto, que envía un mensaje meramente con imágenes. Vamos a ver esto después con mucho detalle porque es parte de la estrategia. En la elección del presidente Lyndon B. Johnson, Schwartz estaba produciendo su propaganda. La gran polémica era la guerra de Vietnam. Los republicanos habían amenazado con lanzar bombas atómicas en Vietnam. Los demócratas se oponían totalmente a eso y mucho de la campaña giró sobre la posibilidad o no de usar armas atómicas en Vietnam. En vez de discutir con textos, en vez de discutir con discursos el tema, Schwartz produjo esta pieza. Sí. Oh, yeah. Wow. Yeah. These are the stakes to make a world in which all of God's children can live, or to go into the garden. We must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Este fue un spot famosísimo porque se proyectó una vez. Los republicanos fueron a la justicia para que se impidiera su difusión porque decían que era un spot que mentía, que les calumniaba, y lograron que la justicia suspenda el spot y no se pudo seguir proyectando. Es probablemente el spot que más poco se vio en una campaña y que más se ha visto en la academia. Ha sido objeto de todos los estudios que ustedes crean. Daisy tiene ese nombre, lo pueden encontrar en YouTube con ese nombre. Daisy es un spot típico de cómo comunicar con imágenes el mensaje de nosotros podemos detener la escalada nuclear en la guerra de Vietnam. Pero lo hacen simplemente con una niña que expresa con su cuerpo, con su forma de ser, lo que quieren decir los demócratas con su mensaje. Hay niveles de abstracción del mensaje que son muy importantes. Se desarrollan en el libro Alpha Signal, Parasignal, Infrasignals, notas acerca de la teoría de la comunicación. Ese es un elemento bien importante cuando usted diseña una campaña, cuando usted asesora a un candidato para poder hacer las cosas eficientemente. La inmensa mayoría de nosotros que hemos nacido en un occidente con esta democracia que nació de los textos, nació de las ideologías, nació de los programas, damos una enorme importancia al alfa signal. Un candidato anticuado dice, lo que importa es escribir un programa. Escribimos el programa, tenemos las palabras, ¿no? Tenemos un programa claro y pedimos a la gente que escoja entre nuestro programa y el programa de los adversarios, que es claramente distinto, y así ganamos las elecciones.
Esto nos preocupa a los intelectuales, políticos y periodistas. En todos los estudios que se han hecho, esto se llama el alfa signal, las palabras. Representan entre un 10 y un 12% de la comunicación de una campaña o de un acto. O sea, si usted va a ir mañana a la televisión y la van a entrevistar, tome nota de que las cosas que diga, todos los conceptos que tenga, ideológicos, etcétera, etcétera, van a representar entre un 10 y un 12% del mensaje que proyecte a los electores. El parasignal es el empaquetamiento, la forma en que se presentan las palabras. No importa cuáles son las palabras, importa cómo se las presenta. Crawford, cuando habla de esto, dice, imaginemos que usted recibe una invitación con el mismo texto. En un caso, en un cuaderno, le ha escrito a su amigo, oye, el día sábado estaré en mi casa a las 6 de la tarde, espero que vengas. Es un papel de un cuaderno. Su actitud va a ser fresca, ¿sí? Pepe quiere que vaya a la casa y va a la casa el sábado y listos. ¿Qué pasa si en vez de eso encuentra una invitación impresa con el mismo texto? El día sábado a las 6 de la tarde estaremos en mi casa, espero que venga. Dice, el hecho de que está impreso, está empaquetado de otra manera. Ese es el parasignal. Se está presentando de otra manera. Esto me va a llamar la atención. Y al menos no voy a ir con zapatos de tenis. Voy a cuidarme de ir más bien vestido. Voy a averiguar a algún conocido. Oye, ¿qué pasa el sábado en la casa de Pepe? Porque he recibido una invitación impresa que dice que vaya. Si es que en vez del sobre encuentra un sobre muy formal, de esos que vienen un sobre dentro de otro sobre y con letras doradas adentro diciendo el día sábado a las 6 de la tarde celebraremos en mi casa. Ese empaquetamiento hace que usted se asuste. Primero, que le produzca tensión. Diga, algo raro pasó. Segundo, que averigüe qué pasa. Tercero, que vaya bien vestido, por lo menos elegante, formal, pero no va a ir en jeans y con zapatillas de tenis. El mismo texto, dice Crawford, está empaquetado de distinta manera. Y lo que importa es el empaquetamiento para producir o no tensión, confianza y provocarle ir de una manera u otra vestido. Es el cómo se presentan las palabras. El mensaje primero a la gente lo vimos usar en varios países de distintas maneras. En un país utilizado por un candidato de derecha, de familias encumbradas y demás, primero a la gente. Si es hecho por él, empaquetado por él, en una campaña bonita, elegante, bien hecha, termina siendo primero los ricos. Su adversario le dijo eso a este candidato y le ganó las elecciones. Usted dice primero a la gente, pero se está refiriendo a esa gente que son ustedes. Yo soy hombre del pueblo, no soy un aristócrata como usted. Yo no creo que en su primero la gente, porque es su gente. El mismo mensaje, primero la gente, dado por un candidato en otro país que era más bien de una minoría racial, claramente identificado con los pobres, cuando una persona de color que es candidato dice primero la gente, no necesita explicar que está hablando de la gente común, de la gente pobre. El empaquetamiento de él y probablemente también de su campaña, en que no se ven coches elegantes, en que no se ven cosas propias de la gente rica, hacen que ese primero la gente tenga otro sentido totalmente distinto, aunque el texto sea el mismo.
nosotros a veces hemos tenido la oportunidad de asesorar a candidatos que son ricos, que vienen de las familias más poderosas, o lo que es más importante en política, más importante que ser es parecer. Cuando un candidato parece muy rico, debe tener un cuidado enorme con el empaquetamiento de todo su mensaje. Nosotros aconsejamos siempre por el Parasignal que si usted tiene fama de ser muy rico, su campaña debe parecer la más pobre. Evitemos grandes caravanas, carros ploteados, exhibición de dinero, exhibición de fuerza. Porque si usted hace eso siendo rico o teniendo fama de serlo, eso ofende al elector. Si usted hace eso siendo pobre o pareciendo vocero de los pobres, no está mal. Cuando una líder que habla en nombre de los pobres, que representa a los pobres en el imaginario político, asoma con muchas joyas, no importa, la gente dice, muy bien. Históricamente, digamos, en el caso argentino, Evita era una mujer que usaba cosas muy lujosas, pero era una mujer del pueblo al mismo tiempo. Entonces no era grave eso. Si un candidato del barrio norte de Buenos Aires, visto como muy rico, asoma con un reloj muy caro, tenemos un problema de Parasignal. En principio, por esto de los Parasignal, nosotros a un candidato cuando va a la televisión, y más si es hombre, le pedimos que no use metales, que no vaya con pulseras, con anillos, con relojes, porque ya después, una serie de estudios que se han hecho después del de Crawford, dicen que cuando la gente ve un candidato con metales, con oro, asocia inmediatamente con corrupción. No es que razone, no es que diga que es corrupto porque usa joyas, sino que es una asociación como la de nuestro antecesor cuando se movía la maleza y parecía que había un león y sentía miedo. Dice, este es peligroso, este es corrupto. Este es el Parasignal. Decíamos que el Alpha Signal representa el 10 al 12% del mensaje que usted que comunica. El Parasignal representa alrededor de un 40-45%. O sea, usted puede decir la cosa más inteligente con una mano llena de anillos y relojes que gana 10 y pierde 40. Lo que importa es más el empaquetamiento que el contenido. Finalmente está el infrasignal, que es muy complicado. El infrasignal representa también entre un 40-45% del mensaje. Son materiales, son mensajes que se transmiten de manera inconsciente, que expresan verdades profundas, no porque sean verdaderas, sino elementos profundos. Yo no soy especialista en infrasignal. Hay consultores que se han especializado en eso. Ahora en Argentina teníamos trabajando cerca de nosotros, no era trabajando en nuestra empresa, pero colaborando conjuntamente, una psicóloga extraordinaria que es la que sabe descifrar este infrasignal. Hay candidatos a los cuales se les ve y la gente dice, este está mintiendo. Nixon era uno de esos. Usted ve el video que pudimos examinar hace un momentito y claramente es una persona que miente. No por lo que dice, porque ni siquiera se sabe qué dice, pero son sus ojos. Después ya se estudió mucho más. Es la respiración. Si usted respira antes de hablar, respira después, que su respiración como demuestra determinación, demuestra transparencia, etc. Ahora, yo como consultor estratega puedo percibir que un candidato tiene infrasignals malos, pero no puedo curarlos. El infrasignal es una especie de enfermedad. Falleció hace poco, Roger de Vries, un gran especialista en esto, que tenía en North Carolina un instituto
al cual yo llevé a varios de mis clientes para que los entrenaran, porque yo veía al cliente y decía, no, Luz es demasiado pedante. Ahora, no sabría decirte por qué. No es porque dices tal cosa, digas lo que digas, te mueves como pedante, eres pedante, eres mentiroso, tienes una mala imagen. Tomemos en cuenta que el infrasignal pesa 4 veces más que todo lo que diga el candidato. Varias veces fuimos a North Carolina con candidatos de distintos países a hacer un tratamiento de infrasignal. Debris tenía un enorme mm, local en que había unas 12 locales de televisión, 12 sets de televisión, más altos, más chicos, oscuros, con sillones muy altos, con sillones muy bajos, para en distintas circunstancias filmarle al candidato al que estábamos entrenando para ver en qué escenarios sus defectos se hacían más evidentes y cuáles eran estos. Yo normalmente hacía de sparring, entonces hacía de el candidato adversario. Se filmaba eso con cámaras, unas que estaban en primer plano, otras del conjunto, etcétera. Y De Vries después decía, mire, candidato, lo que le pasa a usted es que tiene este movimiento de las manos, este movimiento de los ojos, el tono de su voz. Cuando Jaime le insultó, usted respondió violentamente, gritando, respira de manera jadeante, etcétera. Hagamos otra vez la experiencia. Se hacía otra vez la experiencia. Y otra vez, y otra vez, y en un escenario en el cual el candidato tenía una silla tan chiquita que sus rodillas quedaban altas cerca de su cara, o unas sillas tan altas que sus pies quedaban en el aire. En todas estas circunstancias, ¿qué hay que hacer para tener más credibilidad? ¿Cómo lograr que los infrasignals se controlen? En algún caso de un candidato importante a presidente de un país de América Latina, tuvimos que ir 2 veces porque con el primer viaje el entrenamiento duraba 3 días, no fue suficiente para corregir todos los infrasignals del candidato. Pero esto es un elemento técnico. No se trata de mentir, se trata de que los antiguos tenían clases de oratoria para saber cómo dar un buen discurso. En la edad contemporánea, cuando las imágenes físicas son más importantes que lo que se habla, pero digamos que lo que se habla es un 10%, y entre el parasignal es algo que tú ubicas fácilmente, o sea, vos sabés que el tipo está vestido de esta manera. Hay un libro que les puedo mandar también la bibliografía, en que hubo una señora, una consultora, que hizo un detalle de todos los colores posibles de ropa, joyas, zapatos, qué dice cada uno de los elementos con que uno se viste, como para asignarse. Eso es fácil de ver. Hay cosas que ya son de cajón. Nunca use usted un traje con chaqueta a cuadros. La chaqueta a cuadros produce en la psicología del televidente la idea de que usted no sabe para dónde ir. Normalmente se usan colores planos, mejor si son oscuros. Hay toda una técnica fácil del parasignal. El infrasignal requiere conocimientos bastante más complejos que tienen que ver con la psicología. Bien, vamos a hacer un pequeño break ahora, simplemente para poder yo tomar una agüita. En 2 minutos más volvemos a la charla. Ok, gracias.
Bien, entonces seguimos con la conversación. Sí, se está viendo el PowerPoint. Sí, ¿no? Sí, Perfecto. correcto. Habíamos dicho en la conversación anterior que lo primero que debemos tener claro cuando redactamos de estrategia, que es este documento tan importante para ganar unas elecciones, es tener claras las metas de la campaña. No siempre son las mismas. Normalmente es tratar de ganar las elecciones, pero caben otras metas y cabe siempre tener una meta A y una meta B o mezclar elementos. Vamos a ver de qué se trata esto. Algunos dicen que quieren educar a los electores. En la reunión inicial, cuando el consultor se reúne con el cliente, debe tener claro esto. Yo me topé con un caso así en Brasil en 1909. 1909 no soy tan viejo. Fue en 2009. Fui a Sao Paulo, me reuní con Marina Silva y Guillermo Leal y me dijeron, a ver, nosotros somos fanáticos de la ecología. Queremos luchar por la vida en la Amazonía, por el desarrollo sustentable, en contra de la polución y todo esto. Y tenemos esta candidatura a la presidencia y vicepresidencia para luchar por principios. Queremos que el tema de la ecología sea un tema en la campaña. Estamos con 3% de opciones. Si logramos llegar a los debates, en Brasil la campaña culmina con 8 debates sucesivos que empieza en Bandeirantes, que es uno de los canales de televisión, y termina en O Globo, que es el gran canal dueño de la comunicación de Brasil. O Globo hace su debate el último día en que se puede hablar de política, el día jueves, y el debate dura hasta las 12 de la noche, que es el último minuto en que se puede hablar de política. Ese lujo puede darse el periódico, la red de medios de comunicación más grande de Brasil. Marina y Guillermo nos dijeron, mire, nosotros lo que queremos es poder instalar el debate de la ecología y de la vida en la Amazonía en esta campaña, estar en el debate y defender esto. Con Santiago les dijimos, bueno, pero y tienen la aspiración de llevar diputados al Congreso, tienen la aspiración de llegar a la segunda vuelta. Y Marina fue tajante y dijo, no tengo ningún interés en votos. Tengo interés en que se difunda este tema que a mí me da motivo para vivir. Dijimos, bueno, ¿verdad? Si es que ustedes quieren eso, y ese es el fin de ustedes como candidatos, no se enojen si terminan con el mismo 3% actual. Hay que intentar que suban, pero el éxito va a estar en que se discuta el tema de la ideología, de la ecología. Educarles a los electores para que no usen plástico, para que no maten animalitos, etcétera, etcétera. Pero sí, esto es lo que queremos. Esta campaña fue muy exitosa porque en realidad nos dijeron esto en la reunión íntima con el consultor, en la que no se miente, porque ahí tienes que decir en realidad, bueno, yo quiero esto o quiero esto. Fueron tan transparentes que llegamos a más del 20% de los votos de Brasil, que es un país enorme. Sacamos 20 millones y más de votos. Porque la transparencia es un valor que los electores aprecian muchísimo. En Argentina tenemos un candidato cuya fuerza ha sido esa, la transparencia. Milei mete la pata, dice cosas a veces inverosímilmente equivocadas, pero la gente dice, es Milei, este no miente.
Este dice lo que cree, crea lo que crea. La transparencia es muy buena y con Marina Silva tuvimos una transparencia maravillosa. Hay candidatos que lo que dicen es quiero explicar determinados temas, difundir determinados valores. Nosotros no somos tan entusiastas de agarrar campañas que tienen estos fines, porque en mi visión de la política, los valores y los temas son algo que puede cambiar de un rato a otro, no son lo más importante para que la gente viva mejor. Pero hay candidatos que quieren eso, bueno, hay que saber que ese es el fin de la campaña. A veces se quiere posicionar a un político. Es un político joven, nuevo, o que recién está empezando su carrera y ha tenido problemas, y está usando una campaña para posicionarse. Les pongo un ejemplo concreto. Mauricio Macri el año 2003 perdió las elecciones para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En 2004 contactamos con ellos y la realidad de esa candidatura era que, siendo Mauricio una persona muy valiosa, su imagen era muy mala. Tenía 65 de negativas, lo cual en cualquier circunstancia dice, si usted tiene más de 60 de negativas, más bien retírese porque no va a lograr nada. Discutimos el tema con él. Tiene un temperamento tenaz. Es un calabrés que siempre trata de lograr lo que pretende. Y le dijimos, mira, tienes tantos negativos que hay que profundizar en eso, hay que estudiar eso. Y hay que estudiar sobre el terreno. Proponemos hacer una campaña para perder, para analizar la situación. En esta campaña tratemos de que te insulten todo lo que se pueda, que te digan todo lo que se puede decir, todo, para crear vacunas, ver con los estudios de las encuestas cómo reacciona la gente, para bajar un poco tu desagrada o hacerlo menos violento, para que este 65 baje a un 50 si hay cómo, y que no sea tan intenso, porque hay desagradas que son muy intensos. Hay desagradas que son, este tipo me cae mal. Mauricio Rosaría es sumamente intenso. Entonces, hacemos una campaña para posicionarte, bajar tu desagrada cuantitativamente, sobre todo cualitativamente, y con eso nos preparamos para la verdadera campaña que va a ser la siguiente. En el año 2005, Mauricio Macri fue candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Esta era la campaña que nosotros llamamos técnicamente de lavado de imagen. Es una campaña para posicionar, estudiar la imagen y crear vacunas. Saber de qué insultos o qué acusaciones, justas o no, que se le hacen al candidato son las que le afectan y cómo se puede crear antídotos para esas acusaciones. Le comentamos en esa ocasión, Mauricio no quería ser candidato a diputado porque decía que le aburre el Congreso brutalmente. Si yo soy diputado no pienso ir al Congreso, no. A mí me aburre totalmente el Congreso, los discursos, me parece una pendejada, no voy a ir. Pues bueno, no importa. Igual estamos terceros lejos detrás de Elisa Carrió y de el señor Bielsa. Vas a ser tercero según las encuestas, pero esta es una campaña que pretende posicionar, que pretende estudiar, que pretende prepararse para otra campaña. La campaña esa aplicó todas las técnicas. Mauricio es una persona inteligente que sabe emplear esas herramientas y sorpresivamente ganamos el primer lugar. No estaba programado eso, porque era una campaña de posicionamiento. No estaba para ganar. Incluso cuando ya ganó, Mauricio fue elegido diputado y dijo, ¿y ahora qué hago? Porque yo no quiero ir al Congreso. Bueno, el 90% de la gente cree que el Congreso es una porquería. Odia al Congreso. Que no vayas no va a ser real. No vayas nunca, está bien. Porque el candidato, si es que es posible, debe sentir las cosas como las siente la gente. Y está bien. Si no le gusta el Congreso, que no vaya. A veces el objetivo de una campaña es atacar al gobierno. Es un político que dice, a mí este presidente me ha hecho horrores,
yo ahora voy a dedicarme a atacarle y quiero hacerle pedazos al gobierno y ese es el fin de mi campaña. Bueno, si ese es el fin de tu campaña, no nos reclames cuando pierdes, porque no nos dices que el fin es ganar. Nos dices que tu fin es atacar al gobierno. Si el gobierno queda herido, está bien la campaña. Si el gobierno queda perfecto, está mal la campaña. A veces nos hemos topado con alguien que quiere atacar a otro candidato, impedir su triunfo. Dice, no, yo no quiero ser presidente, pero quiero poder bombardearle tanto a este candidato que está bien, que pierda las elecciones. Nosotros normalmente no aceptamos ese tipo de asesoramientos porque no creo que se hace mayor cosa atacando, insultando y haciendo campañas negativas. Finalmente hay quienes dicen que quieren ganar las elecciones, que es lo más normal. El que se posiciona normalmente está dando un primer paso para ganar las elecciones en otra ocasión. ¿Pero qué significa ganar las elecciones? Esto es bien importante tener claro porque parecería mera teoría, pero los consultores políticos no hacemos teoría política. Empleamos herramientas teóricos para ganar, para transformar la realidad. Nos interesa transformar la realidad, no otra cosa. Estar claro que para ganar las elecciones necesitamos que en cierto día. ¿Por qué en cierto día? Porque normalmente los candidatos están más entusiasmados en que ganemos en estas encuestas que son 6 meses antes de las elecciones. Si pierdo esta encuesta me hundo. No, 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 no. La elección es un solo día. En esto, en la consultoría política se diferencia del marketing comercial. El marketing comercial puede pensar en vender los blue jeans durante 1 mes, 2 meses, 6 meses y va corrigiendo la venta según lo que ocurre. En el caso de la política se vende todo un solo día. Ese día usted tiene que ganar. Si perdía el anterior o perdía el siguiente, no importa. Ese día tiene que ganar. Y las encuestas, los estudios nos hacen ver que esto es una especie de oleaje. A ratos está arriba, a ratos se baja. Y hay que calcular para que en lo posible el día de las elecciones sea el más favorable para usted. Que las elecciones tengan lugar cuando usted está en la cresta de la ola. Estos son elementos técnicos que con los estudios se logran. Ese día, ¿qué tiene que lograr? Que ciertos electores a los que usted tiene descritos por variables socioeconómicas voten de determinada manera. Para ser presidente usted no necesita el voto de todos los bolivianos. No. Necesita un porcentaje determinado para llegar a la primera vuelta y un porcentaje determinado para llegar a la segunda. Tiene que saber en dónde están esos. ¿Dónde están sus votos posibles? Son jóvenes, son viejos, son urbanos, son rurales, son más educados, son menos educados, son hombres, son mujeres. Son determinados electores a los que les describe por variables socioeconómicas, que en ese día deben votar de determinada manera. Por ejemplo, votar por nuestro candidato, pero no siempre. En alguna elección en México estamos en una circunscripción en la que nuestra candidata, que era muy disruptiva, muy disruptiva, tenía cerca de un 30% de los votos y el 70% decía que jamás votaría por ella. Fue una campaña juvenil, como decían los viejos, altanera, en que hicimos locuras, porque la idea era hacer un experimento de una campaña disruptiva. Llegó un momento en que más de 30 no podíamos tener, y nuestro candidato adversario principal tenía 50. ¿Qué hacer? Lograr que algún otro crezca, un otro que le pueda quitar votos a nuestro principal adversario para que nuestra candidata gane, no porque incrementa su votación, sino porque pierde votación el principal adversario. Esa fue la estrategia y nos salió muy bien. Y eso se estudia mucho en otro curso que doy, es el de ataque y defensa. Atacamos al candidato menor para ayudarle.
la gente ya estaba discutiendo si nuestra candidata o el otro candidato importante, y el tercero estaba ya fuera de juego, ni le invitaban las radios. Nuestra candidata se dedicó a polemizar solamente con este. Y como le odiaban los que no votaban por ella, dijo que el principal adversario era un tipo preparado, interesante, que ella incluso podía votar por él, que era la mejor forma de atacarle, porque los que votaban por él le odiaban a ella. Logramos que suba el tercero lo suficiente, quitándole votos al principal adversario para ganar. Entonces, lo que buscamos ese día es que ciertos electores voten por un candidato que puede ser el nuestro o puede ser otro que nos conviene. Puede convenirnos también en ese sitio, en ese estado, en esa provincia, en esa ciudad, que haya alta abstención porque hay muchos adversarios nuestros. Pero de este conjunto de actitudes de los electores que en ese día nosotros los conocemos por variables socioeconómicas, votan por nuestro candidato, por otro que nos conviene, votan nulo, votan blanco o se abstienen, de ese conjunto de juegos debe salir un resultado. Y es que nuestro candidato obtenga los votos que necesita para ganar la elección. Esto es ganar la elección. Todas estas cosas hay que medirlas, hay que seguirlas. Para eso son las encuestas, no para predecir el futuro. Y cuando usted tiene un análisis racional de todo este lío, puede ganar las elecciones. Todos estos cálculos también varían cuando hay dos vueltas, porque cuando hay dos vueltas electorales, en la primera vuelta normalmente se juega la segunda. Usted va a llegar a una segunda vuelta en la que se enfrenta a un adversario que es del otro que ha calificado, que usted y él van a buscar los votos de electores que votaron por otros en la primera vuelta y que ahora no están votando por el que les gusta, sino por el mal menor. La elección de segunda vuelta es, en la segunda vuelta eligen a aquellos que no les quieren a los dos finalistas, pero votan por aquel al que le consideran un mal menor. En el caso ecuatoriano de este domingo, Daniel Noboa sacó 45%, Luisa González 44%, y ¿quiénes eligen? Un 10% de electores que votaron por otros 14 candidatos y que ahora se quedaron sin su opción principal. Van a votar por Daniel o por Luisa según consideren que uno de los dos es menos malo que el otro. La campaña de segunda vuelta repite todo esto, va a ser un determinado día, determinados electores tienen que llegar a las urnas con la idea de que el candidato al que usted asesora es menos malo que el otro. Pero no intente que le crean bueno, porque no le creen bueno. No es una opción positiva, es una opción negativa. Bien, con esto estamos llegando justamente a la hora y 20 de la conversación de hoy. Y el próximo miércoles seguiremos con más detalles. A través de quienes coordinan el curso, les voy a enviar una nota con libros sugeridos por si quieren profundizar en alguno de estos temas. Es bien interesante este tema de los animales y el ser humano. Hay varios libros que a mí me sirven para las campañas más que los libros de política. En definitiva, el libro del bonobo y los 10 mandamientos es maravilloso. Y hay un libro de las 20 maneras de la felicidad que estudia cómo los monos se sienten felices haciendo cosas. Una de ellas, palmotear juntos. La otra, moverse juntos, hacia un lado, hacia otro, como grupo. Cuando usted lee ese libro, entiende la dinámica de un partido de fútbol cuando hacen la ola. Es exactamente eso. Los monitos que disfrutan mucho porque se balancean rítmicamente de un lado a otro. Esta bibliografía les llegará durante la semana y el próximo miércoles seguimos con la conversación. Les agradezco mucho por su atención y disculpen que hoy día estuve un poco atropellado, pero
estoy atropellado por la vida. La campaña esta ha sido muy dura y llena de emociones. Casi no he dormido 4 días, entonces es lo propio del constructor. Esta profesión es una profesión de alto riesgo y alto estrés. Bueno, muchas gracias, un gusto de estar con ustedes y nos vemos pronto. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Un abrazo, Jaime. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Jaime.